Imagínense ustedes que en los parlamentos del mundo escucharan este debate, de verdad, qué vergüenza. Yo hace un par de días veía una sesión de la Asamblea Francesa a propósito del gran debate sobre la seguridad social de los trabajadores en el mundo. ¿Qué debate tan importante? Francia, la abanderada de la seguridad social, viendo cómo la crisis económica europea le impide soportar esa carga, y entonces hay protestas sociales y movimientos y debates de fondo. En la Asamblea Plenaria, el senador Alfredo Rangel de la Asamblea Francesa, y estaba el primer ministro y la ministra de Trabajo. Qué gran intervención que hizo la ministra de Trabajo francesa. Y había 7 personas en el auditorio, porque los asambleístas franceses, que son de los más serios y trabajadores y capaces del mundo, estaban trabajando como hacen los senadores norteamericanos en sus oficinas, con sus equipos de trabajo legislativo, monitoreando lo que pasaba en la sesión, y bajaban a intervenir como hacen en todos los congresos del mundo cuando les corresponde, para que los oigan los ciudadanos. No existe siquiera la figura del pueblo exótica, decimonónica, anticuada. Y aquí nosotros diciéndole al mundo que la calidad del debate es si contestamos a lista cada hora de los primeros 15 minutos. Para no decirlo tantas veces repetido esta mañana, la intensa y necesaria actividad política de cada uno de los compañeros y compañeras. Claro que sí, senador Alexander López. Muchas diferencias he tenido con usted, más afectos que diferencias afortunadamente a lo largo de la vida, pero doy fe de su trabajo. Uno de los mejores senadores del Valle del Cauca, lo he dicho durante años. Y usted en Cauca, en La María, o en La Habana, o el senador Andrade en Algeciras, o en Pitalito, o el senador Don Enríquez en San José de Albán, o en el Chicamocha, el doctor Serpa, o en Buenaventura, usted el senador Roosevelt, en una importantísima reunión reciente, senador, como todas las que ustedes asistieron, yo no pude asistir porque estaba en La Habana. Sábados, domingos, en las noches, en los barrios, en los pueblos. Ustedes, en el Centro Democrático, no en las horas de la sesión, en el resto de